Fica con Victoria, un momento, una historia, entre canela y sol, entre nieve y pasión. Fica con Victoria, compartimos la gloria de vivir, sentir en esta conexión. Uno de los temas principales en Fica con Victoria, desde que nació la idea de hacer este podcast, es exportación. Por mi vinculación personal con el tema, trabajando con Alfombra Roja, también porque yo tuve mi propia empresa en España y sigo teniendo propia empresa, entonces siempre he estado muy vinculada al tema empresarial y me parece muy interesante. De hecho, yo creo que una de las razones por las que los países nórdicos, les va bastante bien, en parte es porque son muy buenos exportando. Por eso creo que es fundamental para las empresas de cualquier país exportar. Y hoy tenemos con nosotros a una persona que lo sabe muy bien por experiencia propia, profesional. Es Bruno López. Bruno López es el director general de Asturex, que es la agencia de promoción de comercio exterior del Principado de Asturias. Y está aquí en Estocolmo y, por supuesto, también tenía que estar en nuestro Fica con Victoria hoy. Bienvenido, Bruno. Encantado de estar aquí, encantado de estar en Estocolmo. Bruno, tengo que preguntarte lo primero, llega esta noche, ¿no? Llegué anoche, sí. Cuando llegas a un hotel de otro país por primera vez, o sea, recién llegado, quiero decir, a lo mejor llegas por la noche, por la tarde, cansado, ¿qué prefieres? ¿Cena local? ¿El restaurante local? Sandwich Club. Buenísima la pregunta, porque esta es una pregunta que divide mucho al mundo de la exportación, ¿eh? Es como la pregunta española de la tortilla de patatas con o sin cebolla, y yo soy muy del Sandwich Club en el hotel. Vale, tenemos que explicar por qué realmente he hecho esta pregunta. Es porque, no lo he dicho antes, pero Bruno tiene un podcast sobre exportación y es siempre como la primera pregunta que le hace a tus invitados. La pregunta que nos divide entre equipo A o equipo B, y yo se la hago a todos mis invitados. Muchos de ellos han viajado conmigo, yo ya lo sé, y realmente es una pregunta un poco trampa, porque yo creo que a todos nos gusta cenar comida local y tal, pero no siempre es el mejor momento, como bien dices. Uno llega tarde muchas veces después de 14, 15 horas de vuelo o lo que sea, y otras veces pues el sitio donde estás, por lo que sea, porque es un pueblo apartado de todo, tampoco tiene esas facilidades. Entonces yo soy muy del el día que llego, lo que sea en el hotel, y luego ya el resto de semana ya Dios dirá. Parece muy inteligente. Bueno, sí, un poco conservador al principio y luego ya nos lanzamos. Claro, no, pero anoche... Anoche, por ejemplo, sándwich en el hotel. Y esta noche cena sueca. Eso es, cena sueca ya con más tranquilidad y con más energía, ¿no? Exacto. No es tu primera vez en Estocolmo. No. ¿Pero no tu primera vez como director de Asturex? Es la segunda como director de Asturex. Vine aquí hace 2 años. Y ya estuve previamente, cuando trabajaba en la parte privada, trabajando los países nórdicos con una empresa de café, además. Cuéntanos un poquito de tu experiencia trabajando en la empresa privada y trabajando con los países nórdicos. Pues mira, la primera impresión que yo tuve ya hace años trabajando con la empresa privada fue derribar un poco un mito, ¿no? Y es un mito que yo me encuentro muchas veces sobre los españoles, ¿no? Que los españoles somos latinos, ¿no? Tenemos esa cultura mediterránea, y que hay ciertas partes del mundo donde nuestra cultura a la hora de hacer los negocios como que no casa bien o no encaja bien, ¿no? Y entonces, cuando vine por primera vez aquí a los países nórdicos, tenía esa idea preconcebida, y sobre todo aquí en Suecia, incluso más que en otros mercados, ¿no? Que tenía que adaptarme mucho y ser muy serio, ser muy estricto con ciertas cosas a la hora de hacer negocios. Y fue una imagen que la derribé muy pronto, y vi que los españoles aquí, pues que nuestra simpatía pues se veía correspondida por el interlocutor sueco. Y la verdad es que tengo muy buena impresión de aquella primera visita. Hice un distribuidor aquí en Suecia, hablamos de café, que es un producto en los países nórdicos muy fuerte, con un productor local que es, yo creo que finlandés, que es Paulig, que es un gran monstruo. Y sin embargo pude encajar en varios sitios, y como digo, luego me di cuenta que esa imagen de que esta cierta armonía que tenemos los españoles, o que no vamos directamente al
al business en las reuniones, sino que, bueno, tenemos un poco una manera de llegar a los sitios, un poco rodeamos a veces, pues que sí que encaja muchas veces con otras partes donde son más, bueno, más estrictos y miden más los tiempos y ciertas cosas. Entonces, me llevé una muy buena impresión. Y luego esa impresión ha ido calando cada vez más. Ahora me dedico a traer empresas aquí a Suecia. Ahora pues estoy al frente de lo que es la agencia de promoción exterior de mi región y ahora no viajo yo con productos, sino que traigo empresas. Entonces, como me fue tan bien en esa primera experiencia, ahora le intento transmitir eso a las empresas de todo tipo de sectores, ¿no? Yo trabajé en el mundo de la agroalimentación y también en el mundo del metal, pero ahora traigo empresas de cualquier sector. Pero en el mundo de la alimentación en concreto, este viaje que habéis hecho ahora es Sí. para trabajar ese tipo de contactos pensando en un evento, ¿no? Queréis Correcto. realizar un evento en Estocolmo dentro de unos meses. Sí, nosotros identificamos Suecia porque nuestro sector agroalimentario es muy particular, ¿no? Es un poco diferente al resto del sector agroalimentario español. En España pues hay grandes productos que lo dominan todo, como son el aceite, el jamón, el vino, y detrás de esos 3 productos por los que somos conocidos en el mundo entero, hay empresas con muchísimo tamaño, con muchísimo poderío y muchísima fuerza. El sector agroalimentario asturiano es un poco diferente. Primero porque no tenemos esos productos referencia, buque insignia de la cultura española, ¿no? Tenemos otro tipo de productos. Nosotros tenemos sidra, fabada, conservas, pescado, marisco, otras cosas, ¿no? Y detrás de esos productos que nosotros tenemos en Asturias no están grandes empresas industriales. Está una producción más artesana, una producción más respetuosa con el medio ambiente o más sostenible, ¿no? Una producción sostenible, a veces con poco volumen. Y identificamos el mercado sueco como un mercado que iba detrás de este tipo de producto, ¿no? Producto exclusivo, no tan industrial, sino más artesano, donde la sostenibilidad era un tema muy importante, el kilómetro cero en la producción era muy importante, y estamos intentando presentar esta oferta a los importadores y los distribuidores suecos. Y queremos traer a tantos como sea posible a Asturias para que conozcan la región, para que conozcan lo diferente que es de la imagen que muchas veces tienen preconcebida de España, que es una imagen probablemente del Levante o del sur, y está bien porque eso es España, por supuesto, pero España, gracias a Dios, es muy variada y queremos llevarles a Asturias, pero queremos aquí hacer un evento también, ¿no? Y presentarles lo que es la gastronomía asturiana, que la conozcan y que vean las diferentes categorías de productos, y estamos convencidos de que el producto se defiende solo, ¿no? Y en estas reuniones que habéis tenido, que bueno, llegasteis ayer, o sea, han sido poquitas, pero ¿qué sensaciones estáis teniendo, qué acogida o qué ves que le está interesando más? Pues mira, ya habíamos hecho este año un viaje previo, yo creo que fue en junio, antes de verano, y hemos vuelto ahora, hemos visto a muchos de los importadores con los que ya estuvimos en junio, y ya hay productos que ya se quedan, ya están aquí o ya están a punto de empezar a trabajar. Hemos visto que les importa mucho eso que estaba comentando, ¿no? Les importa mucho que el producto sea de calidad, que el producto tenga una trazabilidad, que ellos puedan evaluar la calidad de ese producto, de dónde vienen los ingredientes de ese producto, que sea respetuoso con el medio ambiente. Esto vemos que en gran parte de Europa, cada vez más, y cada vez más lo será en España, es un tema muy importante. Es un tema por el que el cliente está dispuesto a pagar más dinero. Es algo que en España de momento no ha llegado o no ha llegado al gran público, ¿no? La gente, pues en España vemos que en los supermercados el lineal bio-orgánico cada vez es más grande, pero todavía mucha gente no justifica esa subida de precio como para hacer su compra toda orgánica o toda biológica. Bueno, pues aquí sí. Aquí al consumidor sí le preocupa. Y gracias a Dios nosotros tenemos en nuestra región un producto que está enfocado a ese segmento. Entonces creemos que aquí casa muy bien. Claro, sin duda es un mercado muy interesante sí, para vosotros. ¿Ya hicisteis un evento en Dinamarca? Correcto, hicimos un evento en Copenhague que fue muy bien. La verdad es que encajó bien el producto, llevamos a empresas y a productores y bueno, hubo un buen feedback. Y queremos replicar este modelo y creemos que además Suecia puede ir incluso mejor que Dinamarca. Es un mercado más grande, es un mercado con más posibilidades y un poco con las mismas características de consumidor que está en Dinamarca.
Exacto. Estoy segurísima, bueno, lo sé, que el producto asturiano se vende por sí solo, que solo hay que probarlo. Pero tenéis una embajadora de lujo, una estrella internacional. ¿Sabes de quién te hablo? Pues Eva Longoria. 11 generations ago, one of my ancestors left Spain for the New World and a new life. 400 years later, I'm back. I'm so excited! bueno, Eva Longoria, que Longoria es un pueblo de Asturias. Ella la última vez que estuvo en Asturias lo visitó. Yo creo que no sabría decir qué grado de familia era su familia asturiana, si tatara. Te lo voy a decir, abuelos. 400 años atrás. 400 años, dice ella. Y curiosamente, cuando viene a la región, pues está muy suelta en Asturias. Y claro, este tipo de perfiles, gente tan exitosa y tan famosa que todavía sienta esa vinculación para venir. Hace no mucho, yo creo que fue el año pasado, recibió un premio en Asturias. Y es gente muy llana que viene. Yo creo que ayuda mucho a lo que es nuestra gastronomía. Yo, mira, recuerdo hace unos cuantos años se hizo muy popular el programa de Gwyneth Paltrow, que viajaba por toda España y bueno, iba probando y luego lo emitían en Estados Unidos. Y ella Gwyneth Paltrow había hecho yo creo que había estudiado con una familia, pero además no sé si en Talavera de la Reina. Y ese tipo de cosas luego al público americano le encantó aquel programa y encajó muy bien. Pues con Eva Longoria sucede lo mismo. Y nosotros tenemos además un chef que es muy conocido en Estados Unidos, que es José Andrés, que es asturiano también y es un perfecto embajador. Cuando ayudan a la gastronomía andaluza o a la gastronomía asturiana, al final están ayudando a todo lo que es la marca España. Claro. Porque yo represento a Asturias, pero nosotros surfeamos la ola de la gastronomía española. Y si me va bien a mí, seguro que le va a ir bien a todos. Entonces yo sí que siento como que cobra una fuerza especial últimamente esa comida y esos alimentos y bebidas españoles. Volvemos al tema del café. Recuerdo que cuando tu compañera Mariana estuvo aquí, nos contó que Asturias es es la región, no sé si la que más empresas de café en España es la región cafetera por excelencia. Es poco conocido este dato. Tenemos 4 grandes empresas de café. Y uno dirá, ¿y por qué? ¿Por qué en Asturias? ¿Por qué? ¿Sí? Si en Europa no cultivamos café, salvo un pequeño cultivo que hay en Canarias que es prácticamente testimonial, y viene de la época de la emigración. En Asturias, como en Galicia, en País Vasco en menor medida, pero sobre todo Asturias y Galicia tuvieron una época de muchísimos emigrantes a Sudamérica, ¿no? En el caso de Asturias, muchos asturianos se fueron a Cuba, República Dominicana, México, Argentina, y allí muchos de ellos aprendieron el oficio del café, del tostado del café y de producir café y venderlo. Y a la vuelta de esa inmigración, o bien esa gente que se había ido o las generaciones posteriores, pues trajeron ese arte de tostar café y lo implantaron en Asturias. Y entonces Asturias se ha convertido en un hub cafetero que es, como digo, es un dato que no mucha gente conoce, ni los propios asturianos. Claro. Entonces, la mayor empresa de capital asturiano, de capital español, cafetera de España, está en Asturias, quitando pues, los grandes multinacionales como Nestlé, etc. Y tenemos grandes empresas. Y yo creo que a mí me gusta mucho ese dato, porque el café al final es un producto que es consumido y querido por todo el mundo y cada día más. Sí. Y aquí precisamente es muy consumido. Precisamente, sí. Además tú me contabas que te llamó la atención que cuando venías a reuniones con la empresa de café en la que trabajabas, que descubriste que en los países nórdicos, bueno, el café es, o sea, las empresas es algo que todas las empresas tienen para sus trabajadores de manera gratuita y es como un must, o sea, es un must. Sí. Correcto, fue una de las cosas que más me sorprendió porque cuando empecé a tener reuniones con empresas que consumían café, me di cuenta que tenían altos consumos y no eran bares ni cafeterías, eran empresas de oficinas. Y yo pregunté, oye, ¿cómo sois capaces de comprar? Ellos mismos me compraban café para empresas de oficinas de café desde España y era porque el volumen era muy alto. Y me explicaban que es que en Suecia, en los países nórdicos, tú como empleador le tienes que ofrecer como una commodity
el café a tus empleados, que eso es algo que, vamos, que es impensable que una oficina no tenga el café, como en España tenemos las fuentes de agua, ¿no? Y la gente dice, hombre, claro, el agua, no voy a traerme yo la botella de casa. Pues aquí sucedía con el café. Y a mí eso me maravilló, porque como amante del café y como consumidor de todo el café, me imaginaba yo en España las empresas poniendo el café a disposición de sus empleados. Bueno, pues quizás 13 o 14 años más tarde sí que lo estamos viendo en España, ¿no? En España, en las grandes oficinas, en los grandes edificios, de momento en las multinacionales, ¿no? Pues yo qué sé, en las oficinas de Telefónica o de algún banco ya tienes el café a disposición. Esto lo vi aquí por primera vez. Y como muchas otras cosas que vi aquí por primera vez en los países nórdicos, son olas que van arrastrando y van llegando a España. Está pasando con el bio y el orgánico. Por ejemplo, aquí, otra cosa que vi aquí de manera muy anticipada cuando trabajaba en el mundo del café y acabé viendo en España es que las cápsulas generaban residuo de aluminio y que qué se hacía con eso. Y yo en aquella época en España ni nos lo planteábamos. Eso se tiraba y ya está. Cientos y cientos de miles y millones de cápsulas al día en España se tiraban a la basura normal. Bueno, pues ahora en Asturex, por ejemplo, esas cápsulas se almacenan y se reciclan. O incluso hay empresas, alguna de ellas asturiana, que tiene cápsulas que son que no generan residuo, que son compostables. Ellas mismas se consumen y ya se puede tirar a la basura normal. Pues eso lo vi primero en estos mercados. Paseando, haciendo mis store checks por la calle, mirando los lineales, yo ya veía eso allí. Entonces, como digo, son tendencias que van bajando de norte a sur, a llegarnos a los países mediterráneos. Sí. Yo siempre digo que Suecia es el futuro. Desde que vine aquí fue como... Cuando veía algo aquí nuevo, bueno, esto en 5 años está en España. Claro, sí. Y yo creo que cada día más rápido, ¿no? Porque es verdad que en España, bueno, yo creo que tiende Europa entera a homogenizarse, ¿no? A ser que tiene sus cosas positivas y negativas, pero en España cada vez más miramos todas estas cosas cuando antes éramos un poco, yo creo, escépticos o reacios al cambio, ¿no? Y ahora rápidamente adoptamos estas nuevas tendencias que vemos pues aquí en estos mercados por primera vez. Comentaba yo al principio que yo creo que una de las claves de que le vaya bien a los países nórdicos es el tema de la exportación, que son muy buenos exportando. Cuando tú has negociado con Sueco, cuando has estado aquí, bueno, con Sueco, con nórdicos, que has encontrado algo, hay algo que te haya llamado la atención, que te hayas dicho, qué bien hacen esto, o qué bien plantean esto, enfocan en lo otro. Bueno, parece un cliché o quizás es un estereotipo, pero yo sí que veo que es verdad. Todas las empresas, sean de la tipología que sean, están muy organizadas, ¿no? Son máquinas muy bien engrasadas, donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todos los procesos están muy bien marcados. A la hora de exportar, esto es muy importante. ¿Qué pasa en España? ¿O qué pasaba en España? Que igual ya ha dejado de pasar o va a dejar de pasar paulatinamente. En España la exportación dependía muchas veces del hombre orquesta. ¿Qué es el hombre orquesta? Pues ese comercial internacional que cuando viaja está haciendo ventas, pero a la vez está haciendo el flete o contratando a la logística o pasando los pedidos que le llegan a la oficina, y hace todo, ¿no? Él se ocupa de todo. Pues esto en estos países es un poco inconcebible, ¿no? Aquí el ventas es ventas, el compras es compras, el de la logística hace la logística y no hay un hombre para todo. Bueno, pues eso sí que lo noté rápido, que tenías unos interlocutores con unas tareas bien claras. Yo creo que al principio en España, como la exportación a nosotros nos llegó relativamente tarde, sobre todo a partir del 2008 y la crisis que hubo en todo el mundo, pero en España en especial en 2008, todas las empresas se lanzaron a exportar o a internacionalizarse, pues todos esos departamentos internacionales se crearon un poco rápido, ¿no? Con la gente que hubiera disponible en la empresa de turno, ¿no? El que hablara inglés, más o menos. Ese era el que se iba a ocupar de... Y ahora no, ahora cada vez más ya pues, los departamentos están muy bien, sobre todo en las grandes empresas, y yo creo que eso lo hemos copiado de los que saben, y entre ellos están los países nórdicos, que como tú bien dices, en esto de exportar, y se nota por lo abiertos que son a este tipo de import-export, llevan ventaja. ¿Qué consejo le darías tú a las empresas asturianas o españolas o de cualquier país hispanohablante que no esté escuchando para entrar en países nórdicos?
Yo, mira, muchas veces nos obsesionamos con el choque cultural, ¿no? Y nos ponemos un disfraz que luego no es nada natural en la negociación. Y venimos con una idea preconcebida, como decía yo al principio, que nos hace pues ya empezar un poco a contrapié. Que sean ellos mismos, tampoco, bueno, manteniendo unas ciertas normas, puntualidad, etcétera, etcétera, pero que sean ellos mismos. Y sobre todo, cuando vienen aquí, si alguien aquí muestra interés, que entiendan que es que realmente está interesado. Nosotros estamos acostumbrados a viajar por otros países, por ejemplo en Sudamérica, donde es muy habitual, por ser cortés, es muy habitual decir que están interesados, pero realmente ese interés no es real, ¿no? Y tienes 10 reuniones y en 7 te han dicho que te quieren comprar, pero luego sabes que eso no es verdad. Aquí, si alguien muestra interés, tienes que rápidamente interpretarlo como que hay una oportunidad de venta. Y entonces no perder mucho el tiempo e ir a pasar a la negociación, a lo que es el cierre, ¿no? Entonces, no malinterpretar eso como, bueno, me dicen que están interesados por cortesía, ¿no? Aquí la cortesía es que te reciben si están interesados de verdad. Si no, no pierden el tiempo contigo. Yo ese consejo sí que se lo daría para que la gente sepa interpretar que la oportunidad existe. Exacto, me parece súper interesante las dos cosas que has dicho, ¿no? Tanto el hecho de que si te reciben es porque realmente están interesados, esto lo hemos hablado con Alfombra Roja, que por cierto es vuestra sí. antena o... Son colaboradores nuestros desde hace muchísimos años y con ellos hemos aprendido a operar en estos mercados. Mira, otra anécdota te pongo. Cuando nosotros hacemos para muchas empresas agendas, ¿no? Y cuando las hacemos en otras partes del mundo, ellos ven su día a día y dicen, vaya agenda más buena, ¿no? Hoy tengo 4 reuniones, 5 reuniones, mañana tengo 6 e incluso en algunos países tengo hasta 8 reuniones al día. Y cuando vienen aquí dicen, uy, esta agenda no está bien hecha. Hoy tengo 2 reuniones, mañana tengo 1, pasado tengo 3, ¿dónde está el resto de reuniones que faltan? Y con Alfombra Roja aprendimos que esas 2 reuniones no es que sean pocas reuniones, que esas 2 reuniones son reuniones de verdad, donde ahí ya hay un interés real y donde ahí ya tienes que ir con los deberes hechos de casa. Y prepáratelo, no vale con una introducción muy breve de tu empresa, sino lleva las cosas preparadas porque ahí ya hay, lo que decía, están pulsando de verdad el interés. Exacto. No es que sean pocas reuniones, que esas reuniones van a llegar más lejos. Hay interés real y por eso hay que ir, como tú dices, una de las claves, ir muy bien preparado. Muy bien preparado, sí. Muy bien preparado. Y es súper importante contar con gente de los países, ¿no? En este caso, Alfombra Roja, países nórdicos, en otros lugares tendréis o colaboraréis con otras empresas locales, porque al final es súper importante y tú lo sabes bien, ¿no? Conocer la cultura, aunque no hay que obsesionarse, estoy completamente de acuerdo, no hay que obsesionarse con eso, pero es bueno saber. Es conocerlo y saber cómo opera la mente de tu interlocutor para empatizar, pero no impostar, porque impostar queda muy mal. Luego, cuando vas a una negociación y estás intentando pues lo que digo, impostar tus comportamientos o tu manera de ser, es que eso se nota. Entonces eso genera una distancia. Oye, entiende cómo opera la mente de tu interlocutor, qué es lo que él quiere, también dejar hablar, que muchas veces los españoles abrumamos mucho con la palabra, dejar hablar y tal, pero no sé tú mismo, sé la identidad tuya, de tu empresa, de tu región o de tu país. Eso es lo que más me gusta a mí muchas veces cuando voy a reuniones con nórdicos, ¿no? Y en general, que son muy naturales, es decir, ellos te reciben y actúan con naturalidad y no se ponen especialmente formales y serios para la reunión, son ellos. Entonces, teniendo esa imagen que tenemos de que son un poquito más distantes, y verdad, no van a ser tu mejor amigo así en un primer encuentro, sí que son muy naturales, son ellos y eso yo creo que es una de las claves de su éxito. Como tú has dicho, uno de los mejores consejos que creo que se le puede dar a una empresa que vaya a exportar. ¿Algún otro consejo, con tu experiencia en tantos países, que tú le darías a una empresa exportadora? O que tú les das en tu día a día. De verdad, si yo volviera a empezar ahora, hay un consejo, yo sé que es difícil, porque sé que el día a día de los que viajamos y los que exportamos es un día a día muy duro y donde el día a día y los viajes se te acumulan y te comen. Pero de verdad, hacer los deberes antes de una reunión. Esto es fundamental. Ver con quién te vas a...
insisto, sé que es muy difícil, sé que a veces incluso a la gente le parecerá que no, pero sé que a veces hay comerciales que van a países y el día que están viajando es cuando de verdad empiezan a pensar dónde van. Yo lo he visto, lo he vivido, he trabajado con el ICEX, he hecho agendas para exportadores españoles que venían al país donde yo estaba, que estuve en Serbia, y lo veía, que llegaban a Serbia y el día que empezaba la semana era cuando decían, vale, estoy aquí. Hay que intentar evitarlo a la medida de lo posible. Preparártelo, tener una metodología que te permita ser ágil, ¿no? Y decir, oye, la semana de antes voy a mirarme con quién me voy a reunir, qué producto tiene, puedo ver algo de la competencia que tiene. Lo que te permita un poco demostrar cuando estás en la reunión que no has aterrizado ahí y no tienes ni idea. Porque eso también eso puede ser para mí el mayor deal breaker, ¿no? Cuando le haces saber a tu interlocutor que tú estás ahí hoy como puedes estar en otro país y que es una reunión más. Eso la verdad es que rompe muchas veces las reuniones. Si tú vas y en la conversación le haces saber que estás al día del mercado, que sabes quiénes son los grandes players, oye, he visto que compras a tal, ¿por qué le compras a tal? Y entonces él dice, mira, pues ya sabe que yo estoy comprando a su competidor y te puede soltar algún dato. Muchas veces ir a la empresa y decirle, oye, ¿me enseñas tu empresa? ¿Me enseñas tu almacén? Si es un producto que merezca la pena ver en el almacén. Y tú ya estás viendo más cosas, ¿no? ¿Qué clase de equipo tiene? ¿Cuántos son? ¿A qué horas trabajan? ¿A qué horas no trabajan? Cuando vas por el almacén, ¿qué productos tiene? ¿Qué competidores hay? ¿Hay más producto español? ¿Hay producto de mi competencia? Todo eso, bueno, pues te da muchas pistas. Entonces, muchas veces el ir, como digo yo, en directo sin preparar, hace que todo esto se pierda. Y que una reunión se convierta en otra reunión más, vuelvo, no hago el post-reunión, que es muy típico también en España, somos muy intensos en el cara a cara, pero luego llegamos a España y me olvido de ese país hasta el año siguiente cuando vuelva a viajar. Eso en otros países tampoco lo entienden, ¿no? Me dicen, oye, me prometiste que me ibas a enviar un catálogo, me prometiste que me ibas a enviar unos precios, unas muestras. Eso hay que ser serios y hay que hacerlo. Claro, si tú mismo no te tomas en serio tu producto, tu empresa, nadie se lo va a tomar, nadie te va a comprar. Eso es todo. Cuando viajo por el mundo, aquí en Europa sobre todo, pero en otras partes del mundo también, pero en Europa sobre todo, hay un país que lo hace muy bien en el tema de la venta y en el tema comercial y marketing, que es Italia. Los comerciales italianos están muy presentes, tienen una metodología muy, muy engrasada ya en el tema de vender y en el tema de exportar, y ellos saben que tienen que estar siempre en la cabeza del que les va a comprar, que no pueden desaparecer de su pensamiento, porque igual ahora no te compran pues porque están contentos con su proveedor habitual, pero el día que no lo estén, si tú estás ahí en el primer cajón de su memoria, te van a llamar a ti. Si tú no estás y no tienen tu catálogo encima de la mesa, no tienen tus muestras ahí en lo primero que ven en la oficina, no te llaman. Y los españoles ahí, bueno, pues pecamos un poco de descuidados, diría yo, o de no tener esa profesión de venta con una tradición tan histórica como tienen los italianos. Es una competencia muy dura la de los italianos. Lo hemos visto en el mundo del aceite, lo vemos en el mundo del vino, en el mundo de los embutidos, incluso del queso. Yo podría argumentar que todos esos productos que he dicho, los españoles tenemos igual o mejor calidad, pero sin embargo ellos lo han colocado mucho mejor que nosotros en todo el mundo. Así es, aquí pasa eso, que el producto italiano se ha posicionado como más gourmet, más de calidad que el producto español. Claro, eso es algo que ahora, para revertir eso, nos va a costar mucho esfuerzo y en cierta medida lo estamos haciendo con el vino. Yo creo que ese producto, el vino y el aceite, ya tiene un recorrido donde ya se está considerando, pero si tú vas a un lineal, el aceite que va a estar en el centro del lineal porque es el más valorado y el de más calidad es el aceite italiano. Entonces, bueno, oye, hay que reconocerle a los demás también lo que hacen bien. Sí, hay que aprender. Uno de mis propósitos con este podcast también es vamos a aprender de cómo se hacen las cosas aquí. Y bueno, siempre se pueden aprender cosas de todos los países. Yo estoy aquí, cuento lo que vivo aquí. Hay otro sector que también se ha trabajado mucho porque, bueno, también es el sector principal en Asturias, ¿no? El del metal. Exacto. Sí. Nosotros en Asturias tenemos una industria muy fuerte
por nuestras raíces mineras y metalúrgicas, que es el sector de la siderurgia del metal. Muchísimas empresas, y son probablemente las más potentes y las que más lejos llegan, porque son las que primero empezaron a exportar y son las que se van a mercados más exóticos, como digo yo. Y aquí han estado muy presentes muchas de nuestras grandes empresas. Yo mismo también viajé con una empresa del metal, me vine a los países nórdicos y bueno, es un sector con mucha capacidad y ahí sí que encontramos departamentos ya quizás más profesionalizados, porque son empresas muy grandes, con muchos trabajadores, con muchos medios, ¿no? Claro. Hay una empresa que ha hecho, bueno, esto es porque es curioso, ¿no? Simplemente porque hay gente que me lo ha comentado, que suecos, ¿no? Que dicen, hemos estado en el Flying Tunnel, el túnel volador. Sí, El túnel volador es un túnel donde te metes y vuelas. Y eso funciona con un ventilador. Claro, yo digo, pues yo lo sé muy bien, porque yo fui con alfombra roja, me tocó ir a algunas visitas, precisamente porque es una empresa asturiana la que hizo ese ventilador que, si no me equivoco, está hecho en principio para las carreteras, ¿no? Para ventilar los túneles de las carreteras, pero se le dio también ese uso que es un poco divertido. Esa empresa, que es Citron, es una empresa singular en Asturias porque no existe otra como ellos, y que vende en todo el mundo y hace ventilación para minas, para carreteras y pues en muchos túneles del mundo donde haya un metro, una autopista, lo que sea, esa ventilación está hecha por Citron. Por ejemplo, Citron tiene la capacidad de viajar a todo el mundo. Eso en el sector agroalimentario que nosotros tenemos, que son empresas más pequeñitas, es muy difícil, pero ellos sí que lo hacen. Y bueno, la verdad es que, como digo yo, siempre que una empresa asturiana vende en cualquier parte del mundo, aquí se habla de Asturias. Entonces eso ya hace que nuestra región sea un poco más conocida. Yo trabajé en el mundo del metal también, más enfocado a productos para tren y bueno, soy consciente de que muchas veces cuando visitas a alguien aquí en Suecia y te conoce a ti, está conociendo al primer asturiano que ha conocido en su vida. Entonces al final uno no es solo representante de su empresa y de su sector, somos siempre representantes de nuestra región, algo muy bonito, ¿no? A mí eso me llenaba un poco de satisfacción, decir, soy como un pequeño embajador de mi tierra. Sí. Creo que lo estáis haciendo muy bien, apostando mucho por la internacionalización, o sea, es una necesidad exportar. Es una necesidad, sí, señor. Y bueno, pues lo estáis haciendo muy bien y me alegro mucho de que además tengáis un evento próximamente en Estocolmo. Os deseamos lo mejor y ya hablaremos después de ese evento, a ver pues qué tal ha ido todo. Aquí estaremos presentes todos los años y con ese evento y hablaremos después. Muchas gracias. Estupendo. Bruno, tenemos el fika. Sí. Sabes que, bueno, ya sabes la cultura sueca, sí. El café es importante, también el acompañamiento, así que tenemos unos bollos aquí para tomarnos ahora. ¿Cuál me recomiendas? Uy, están todos buenos. Pues el más típico es este, venga, el de pues canela. ese vamos a probar. El más típico. Estos son típicos porque lo conocemos del IKEA. ¿Sabes que el director general, ahora el CEO a nivel mundial de IKEA es español? ¿Ah, sí? No paro hasta que lo consiga entrevistar. No, pues oye, recuerdo cuando mucha gente venía a Asturias solo para ir a IKEA. Y todo para montarte tú mismo el mueble. Y todo para luego llorar como yo en casa porque soy un inútil y no soy capaz ni con las instrucciones de montar un mueble. Yo soy igual. Fica con Victoria, un momento, una historia, entre canela y sol, entre nieve y pasión. Fica con Victoria.